Hola, sobreviviente, gracias por estar aquí. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos ves y qué hora es allí. También puedes dejar tus ideas para los próximos videos. Disfruta del video de hoy. No sé muy bien por qué escribo esto. Tal vez para que mi mente no se rompa en 1000 pedazos. O tal vez en una esperanza estúpida para que alguien encuentre este cuaderno y sepa lo que pasó aquí, en el Hospital San Joseph, en los primeros momentos. Mi bolígrafo tiembla un poco, pero no es por el frío. El aire de la noche en Phoenix es cálido, incluso aquí en la azotea. Es un temblor que viene de adentro, de los músculos que todavía no se han relajado después de todo. La ciudad arde en silencio debajo de nosotros. El sonido de las sirenas se ha ido apagando, uno a uno, como velas en una tumba. Ahora solo queda el zumbido de los generadores del hospital y un murmullo distante, casi como el de un estadio lleno de gente, pero 1000 veces más siniestro. Mi nombre es Gabriel Almeida. Hace unas 12 horas yo era solo el sargento del equipo de seguridad de este hospital. Un trabajo tranquilo la mayoría de las veces. Rellenar informes, lidiar con algún familiar alterado, asegurarse de que las puertas estuvieran cerradas. Era una rutina predecible, casi aburrida, perfecta para un ex fuerzas especiales que ya había tenido suficiente acción para una vida. Me gustaba el olor a limpio, a antiséptico, la calma de los pasillos por la noche, el zumbido constante y tranquilizador de la maquinaria médica que mantenía a la gente viva. Nunca imaginé que esos mismos pasillos se convertirían en un matadero, que el olor a desinfectante sería reemplazado por otro, más dulce y nauseabundo. Todo empezó de la forma más mundana posible. Una llamada por la radio interna. Algo sobre un paciente agitado en la sala de emergencias. Código plata. Nada fuera de lo común. Tony, mi compañero en el turno de noche, incluso bromeó al respecto. Dijo que seguro era alguien que había visto su factura médica. Recuerdo que sonreí. Tomé mi linterna y mi porra, sintiendo el peso familiar en mi cinturón. Era un ritual casi automático. Caminé hacia el ala este sin ninguna prisa, mis botas de goma rechinando suavemente sobre el linóleo pulido. Estaba pensando en el café, en si quedaba algo en la sala de descanso. Un pensamiento tan normal, tan estúpidamente normal. Mientras cruzaba el atrio principal, la radio volvió a sonar. Esta vez era la voz de Ana, la jefa de enfermeras de pediatría. Su voz, siempre tan calmada y profesional, sonaba tensa, casi quebrada. Reportaba un incidente similar en su planta, un familiar atacando al personal. 2 incidentes violentos en 2 salas distintas del hospital casi simultáneamente. Eso ya no era normal. Mi paso se aceleró. Un escalofrío me recorrió la espalda, una sensación que mi entrenamiento me enseñó a no ignorar jamás. Era la sensación de que el patrón de la realidad se estaba alterando, de que las reglas del juego habían cambiado sin previo aviso. Dejé de caminar y me quedé quieto en medio del silencioso atrio. Escuché. Mi entrenamiento siempre comenzaba así. Para, mira, escucha, huele. El aire todavía olía limpio, pero por debajo, muy débilmente, había algo más, algo metálico. Y el sonido ya no era solo la radio. Podía oír gritos. No eran los gritos de dolor a los que uno se acostumbra en un hospital. Eran gritos de pánico puro, de terror absoluto. Y venían de varias direcciones a la vez. La placa de mi pecho se sentía de repente pesada, inútil. ¿Qué estaba pasando? Mi mente barajaba opciones. Un ataque terrorista coordinado. Una fuga de gas que provocaba alucinaciones violentas. Una droga nueva y desconocida. Fue entonces cuando lo vi. A través de las puertas de cristal de la unidad de cuidados intensivos vi al Dr. Evans, un cardiólogo respetado, siendo atacado. No por un extraño, sino por su paciente, una mujer anciana a la que le habían hecho un bypass la semana pasada. Ella estaba encima de él, mordiéndole el cuello, arrancando trozos de carne con una fuerza que no debería poseer. Sus movimientos eran espasmódicos, torpes pero implacables. No había ira en su rostro, ni ninguna emoción en absoluto, solo un hambre vacía y mecánica. El personal a su alrededor corría sin dirección, sus batas blancas manchándose de un rojo cada vez más oscuro. Mi mente se quedó en blanco por un segundo, solo un segundo. Luego, el entrenamiento tomó el control. Se acabaron las teorías. La realidad estaba allí, golpeándome en la cara. Esto no era un código plata. Esto no era un disturbio. Esto era otra cosa, algo para lo que no existía un protocolo. Mi mano soltó la porra y fue instintivamente a la funda de mi pistola, aunque sabía que la política del hospital era no llevarla cargada dentro de las instalaciones. Una política que ahora parecía una broma macabra. Corrí hacia la puerta de la UCI, gritando órdenes que no sabía de dónde salían, pero que sonaban con una autoridad que no usaba desde hacía años. El caos era absoluto. La gente corría, gritaba, tropezaba. Vi a una enfermera caer y ser rodeada casi al instante por 2 de esas cosas.
No pude hacer nada por ella. Mi cerebro funcionaba con una frialdad aterradora, calculando ángulos, amenazas, rutas de escape. Ya no era Gabriel, el guardia de seguridad. Era el sargento Almeida de nuevo. Mi misión cambió instantáneamente. Ya no era proteger el hospital, era salvar a quien pudiera y encontrar una posición defendible. La supervivencia se convirtió en el único protocolo válido. Y la primera regla de la supervivencia es aceptar la nueva realidad, por muy demencial que sea. Vi a Tony al final del pasillo. Estaba usando un carrito de medicinas para bloquear a uno de los atacantes, un hombre corpulento con una bata de paciente. Tony era fuerte, pero estaba asustado. Sus ojos me encontraron y vi una mezcla de pánico y alivio. Le grité que se moviera, que viniera hacia mí. A nuestro lado, María, una de las enfermeras más jóvenes, estaba pegada a la pared, paralizada por el miedo. La agarré del brazo con fuerza, sacándola de su trance. «¡Conmigo! ¡Ahora!», le grité en la cara. Ella asintió con los ojos llenos de lágrimas y empezó a moverse. Éramos un grupo pequeño y aterrorizado. Mi mente trazó un mapa del edificio en segundos. El sótano, una trampa mortal, sin salidas. Las oficinas administrativas, demasiadas ventanas, demasiadas entradas. Necesitaba altura, necesitaba un único punto de acceso que pudiéramos controlar. La azotea era la única opción lógica. Estaba en el lado opuesto del edificio, pero era nuestra única oportunidad. «A la azotea, vamos», ordené. No hubo preguntas. El terror era un gran motivador. Empezamos a movernos pegados a las paredes, un pequeño núcleo de cordura en un infierno que se desataba a nuestro alrededor. Cada pasillo era una nueva pesadilla. Pasamos por delante de habitaciones cuyas puertas estaban abiertas y las escenas en el interior eran indescriptibles. Gente devorando a otra gente, familiares, amigos, colegas. El sonido era lo peor. Un sonido húmedo, de desgarro, mezclado con unos gemidos bajos y guturales que no parecían humanos. Me obligué a no mirar, a mantener los ojos al frente en nuestro objetivo. Mi mano nunca soltó el brazo de María. Su temblor era un recordatorio constante de la fragilidad de la situación, de que el pánico podía destruirnos más rápido que cualquier atacante. Tony cubría nuestra retaguardia. Lo vi golpear a uno de ellos con una barra de metal que había cogido de algún sitio. El golpe fue sólido en la cabeza. La criatura cayó, pero empezó a moverse de nuevo, intentando levantarse con el cráneo visiblemente hundido. Tony lo miró con incredulidad. «No se mueren, Gabe. No se mueren», susurró por la radio con la voz entrecortada. «Apunta a la cabeza, Tony. Destrúyela. Es la única manera», le respondí, aunque no tenía ni idea de si era verdad. Era una suposición, una lógica sacada de las películas de terror que ahora parecían documentales. Finalmente llegamos a la escalera de servicio que llevaba a la azotea. La puerta estaba cerrada, como debía ser. Usé mi tarjeta de acceso. La luz verde parpadeó y el cerrojo hizo clic. Un sonido hermoso, el sonido de una pequeña victoria. Empujamos la puerta y subimos los escalones de metal de 2 en 2. El eco de nuestros pasos resonando en el estrecho hueco. El aire se sentía más pesado aquí, lleno del polvo de años. Cada segundo que pasábamos en ese espacio cerrado era una tortura, esperando que algo o alguien echara la puerta abajo detrás de nosotros. Una vez que estuvimos todos en el rellano superior, frente a la última puerta que daba al exterior, nos detuvimos un segundo para respirar. Éramos 4. Yo, Tony, María y Sofía. Otra enfermera que se nos había unido en el camino, con la ropa desgarrada y una mirada de puro shock. Conté las cabezas como si fueran cartuchos en un cargador. 4. Era todo lo que quedaba de nuestro pequeño grupo improvisado. Empujé la pesada puerta de metal y la luz del atardecer de Phoenix nos cegó por un instante. Salimos al aire libre, al vasto y abierto techo del hospital. Lo primero que hicimos fue asegurar la entrada. La puerta era de acero macizo, diseñada para resistir el viento y el tiempo. No tenía cerradura por fuera, pero por dentro tenía unos pasadores de hierro. Los corrimos. No era suficiente. Tony y yo arrastramos un viejo compresor de aire acondicionado y lo acuñamos contra la puerta. No era una barricada perfecta, pero nos daría tiempo. Tiempo para pensar, para entender. Tiempo para asimilar que estábamos atrapados en el punto más alto de un edificio que se había convertido en una tumba. El aire aquí arriba era diferente. El olor a sangre y a enfermedad era menos intenso, reemplazado por el olor a asfalto caliente y a la contaminación de la ciudad. Pero el sonido era peor. Desde aquí arriba, el caos no era una cacofonía confusa, sino una sinfonía horrible y clara. Podíamos oír los gritos individuales, los choques de coches en las calles de abajo, el sonido de cristales rompiéndose. Phoenix estaba gritando, y nosotros éramos los espectadores en primera fila, desde un palco en el cielo. La sensación de seguridad que esperaba encontrar aquí no llegó. En su lugar, sentí una exposición aterradora. Recorrí el perímetro de la azotea.
mi mente de soldado evaluando el terreno. Muros bajos de contención, varias unidades de aire acondicionado que ofrecían cobertura, 2 helipuertos, uno en desuso. Era un buen terreno, defendible, pero también una isla. Estábamos rodeados por un océano de muerte que crecía por momentos. Miré hacia el horizonte. El sol se ponía pintando el cielo de naranja y púrpura, una belleza cruel e indiferente a la fealdad que se extendía bajo él. Vi las primeras columnas de humo negro elevándose desde el centro de la ciudad. María empezó a sollozar en silencio. Sofía estaba sentada en el suelo con la mirada perdida, meciéndose hacia adelante y hacia atrás. Tony, en cambio, estaba tenso, vigilante. Se acercó a mí mirando la ciudad en llamas. «Joder, Gabe, parece el fin del mundo», dijo con la voz ronca. No le respondí. No había nada que decir. Tenía razón. No parecía el fin del mundo. Lo era. Estábamos viviendo en los primeros minutos de un apocalipsis y yo no tenía ningún manual, ningún plan de contingencia, solo un instinto de supervivencia afilado por la guerra. Fue entonces cuando empecé a revisar a todo el mundo en busca de heridas. Un procedimiento estándar. Debía haberlo hecho antes. María y Sofía estaban bien, solo algunos rasguños y moratones. Estaban aterrorizadas, en shock, pero físicamente intactas. Luego me acerqué a Tony. «¿Estás bien? ¿Te tocaron?», le pregunté, mi voz más dura de lo que pretendía. Él evitó mi mirada por un segundo antes de enseñarme el brazo. Tenía un arañazo largo y profundo en el antebrazo. «No es nada, Gabe». Uno de ellos me rozó con las uñas al pasar. Ni siquiera sangra mucho. Observé el arañazo. No parecía una mordedura, pero la piel alrededor ya estaba enrojecida, inflamada. Vi cómo Tony se miraba la herida y en sus ojos vi el mismo miedo frío y calculador que yo sentía en mi estómago. Ambos sabíamos la verdad, aunque no nos atreviéramos a decirla en voz alta. En este nuevo mundo no existían las heridas leves. Cada contacto era una posible sentencia de muerte. Cada arañazo, cada gota de sangre ajena era un temporizador que empezaba a contar hacia atrás. La confianza se había evaporado. Ahora, incluso nuestros compañeros eran una amenaza potencial. Le dije que lo limpiara con el alcohol del pequeño botiquín de primeros auxilios que Sofía llevaba en su bolsillo. Un gesto inútil probablemente, pero los rituales nos mantienen cuerdos. Mientras él lo hacía, volví mi atención a la ciudad. Las luces de emergencia de los vehículos policiales y las ambulancias parpadeaban caóticamente en las calles, pero poco a poco empezaron a detenerse. Algunas se apagaban, otras simplemente se quedaban quietas en medio de intersecciones, sus luces girando sin sentido sobre escenas de masacre. El sistema estaba colapsando. Lo estábamos viendo en tiempo real. Podía ver el tráfico colapsado en la I-10. Los coches estaban parados, algunos en llamas. Pequeñas figuras se movían entre ellos de forma errática. No eran personas huyendo, se movían hacia los coches parados rompiendo las ventanillas. El sonido de las bocinas, un clamor desesperado al principio, también empezó a disminuir. Fue reemplazado por ese murmullo colectivo, ese gemido global que parecía salir de la propia tierra. Era el sonido de una ciudad muriendo, de millones de personas convirtiéndose en una sola cosa, una horda. Fue entonces cuando oímos el inconfundible sonido de los helicópteros. No eran los helicópteros médicos a los que estábamos acostumbrados. Eran más grandes, más ruidosos. UH-60, Black Hawks. Vi 2 de ellos volando bajo y rápido hacia el centro. Por un instante, una oleada de alivio me inundó. El ejército. Estaban aquí. Nos iban a sacar. María y Sofía se pusieron de pie, agitando los brazos, gritando. Les grité que se callaran, que se agacharan. No sabíamos si eran amigos. En una situación como esta, nadie es amigo hasta que se demuestre lo contrario. Los helicópteros no aterrizaron. No descendieron para rescatar a nadie. Pasaron de largo, y desde uno de ellos vi caer algo. Unas pequeñas octavillas de papel que se dispersaron con el viento. Una de ellas, por un capricho del destino, voló hasta nuestra azotea. Corrí a cogerla antes de que se fuera volando. El papel era grueso, de calidad militar. El texto estaba impreso en rojo y en letras mayúsculas. Era un mensaje simple y brutal que aplastó cualquier esperanza que pudiéramos tener. Perímetro de cuarentena establecido. Orden de no rescate en efecto. Refúgiense y esperen instrucciones. No intenten abandonar la zona. Se usará fuerza letal. Debajo, un mapa de Phoenix con un grueso círculo rojo dibujado alrededor de los límites de la ciudad. Estábamos dentro del círculo. No venían a salvarnos. Venían a contenernos. A asegurarse de que lo que fuera que estaba pasando en Phoenix muriera en Phoenix. Nosotros incluidos. Nos habían dejado aquí para morir. Leí el mensaje en voz alta al grupo. La cara de Tony se puso pálida. María volvió a llorar, esta vez con una desesperación profunda y sin sonido. Sofía simplemente negó con la cabeza como si no pudiera procesar la información. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito.
El zumbido de los generadores del hospital parecía burlarse de nosotros, manteniendo las luces encendidas en un edificio lleno de muertos que caminaban en una ciudad que acababa de ser declarada una tumba por nuestro propio gobierno. El sol desapareció por completo. La noche cayó sobre Phoenix, pero la ciudad no se oscureció. Estaba iluminada por cientos de incendios, un resplandor naranja y pulsante que convertía las nubes de humo en un techo infernal. Las luces de los edificios de oficinas seguían encendidas, creando siluetas extrañas y alargadas en las calles. Desde nuestra posición elevada podíamos ver el movimiento abajo, puntos como hormigas pululando por todas partes. No había patrones, solo un movimiento caótico y constante, una marea de cuerpos que lo inundaba todo. Pasamos la siguiente hora en un silencio casi total, cada uno perdido en su propio infierno personal. Yo observaba, analizaba. Mi mente militar intentaba encontrarle un sentido a lo que no lo tenía. ¿Cuál era el vector de transmisión? ¿Saliva? ¿Sangre? ¿El aire? El arañazo de Tony ardía en mi mente como un neón rojo. Era una variable desconocida, una bomba de tiempo en medio de nuestro precario refugio. Miraba su cara, buscando cualquier signo de cambio, cualquier tic, cualquier palidez inusual. La paranoia era un veneno y ya estaba empezando a infectarme. Él lo notó. Nuestras miradas se cruzaron varias veces en la penumbra. Éramos amigos, o al menos compañeros de trabajo que se llevaban bien. Habíamos compartido cafés, turnos dobles, quejas sobre la administración. Ahora había un abismo entre nosotros, un abismo del tamaño de ese arañazo en su brazo. Él lo sabía, yo lo sabía, y ambos sabíamos que pronto tendríamos que enfrentarnos a ello. La amenaza no solo estaba en las calles de abajo, estaba aquí mismo, en la azotea, con nosotros. Para mantener la mente ocupada, organicé un sistema de vigilancia. Turnos de 1 hora, 2 personas vigilando, 2 descansando, aunque sabía que nadie iba a poder dormir. Era más por dar una sensación de propósito, de control, por muy ilusorio que fuera. El primer turno me lo adjudiqué a mí y a Tony. Nos apostamos en extremos opuestos de la azotea, comunicándonos con susurros por la radio. El silencio entre nosotros era un grito. Podía sentir su miedo a través de la estática. El frío empezó a calar. El desierto por la noche se enfría rápido. No teníamos mantas ni abrigos, solo nuestros uniformes. Abracé mi cuerpo intentando generar algo de calor. El temblor volvió, más fuerte esta vez. Estaba agotado, física y mentalmente, pero el cansancio era un lujo que no podía permitirme. La adrenalina que me había mantenido en pie durante el caos inicial empezaba a desvanecerse, dejando paso a una fatiga profunda y a un miedo más lúcido y persistente. El miedo no del combate, sino de la espera. Fue durante mi turno de vigilancia cuando noté algo nuevo en el sonido de la ciudad. El murmullo constante de los infectados seguía ahí, pero ahora había otro sonido intermitente. Disparos, ráfagas cortas y controladas, muy a lo lejos. Probablemente los militares en el perímetro, cumpliendo con su amenaza. Fuerza letal. Cada ráfaga era un recordatorio de nuestra situación. Éramos prisioneros en nuestro propio hogar, y los guardias estaban disparando a cualquiera que intentara escapar. También vi movimiento en los tejados cercanos. Al principio pensé que eran otros supervivientes. Usé los binoculares que siempre guardaba en mi taquilla y que había conseguido coger en mi huida. En el techo de un edificio de apartamentos a 3 manzanas de distancia, vi figuras moviéndose. No corrían, no se escondían, se movían con esa misma marcha errática y sin propósito. Algunos simplemente caminaban hasta el borde y caían al vacío, sin un grito, sin dudar. El impacto abajo era un punto más en la estadística de la locura. Esto cambiaba las cosas. La altura no nos garantizaba la seguridad. Si podían llegar a otros tejados, podían llegar al nuestro. ¿Cómo? A través de las escaleras de incendios, acceso interno. Mi mente empezó a trabajar de nuevo en la defensa. Necesitábamos un plan B. Si la puerta caía, ¿qué haríamos? El helipuerto. Era nuestra única otra opción. Si pudiéramos señalizar un helicóptero. Pero la octavilla era clara. No rescate. Agitar los brazos solo atraería una bala. Me volví para mirar a Tony. Estaba sentado de espaldas a mí, con la cabeza entre las manos. Me acerqué en silencio. Su respiración era agitada, irregular. Tony, le llamé suavemente. No respondió. Le puse una mano en el hombro. Estaba ardiendo, tenía fiebre alta. Tony, mírame. Levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban vidriosos, inyectados en sangre. Un sudor frío perlaba su frente a pesar del frío de la noche. No me siento bien, Gabe, susurró. Tengo mucho frío. Mi corazón se hundió. Era el principio del fin para él. Lo sabía con una certeza absoluta y aterradora. María y Sofía estaban intentando dormir a unos metros de distancia, acurrucadas la una contra la otra en busca de calor y consuelo.
No quería que vieran esto. Llevé a Tony a un rincón más oscuro de la azotea, detrás de una gran unidad de ventilación. Tranquilo, amigo, solo es una infección. Vas a estar bien, le mentí. La mentira se sintió agria en mi boca. Él intentó sonreír, un gesto patético y tembloroso. Pasé la siguiente hora con él. Su estado se deterioró rápidamente. Los temblores se convirtieron en convulsiones violentas. Empezó a delirar, a murmurar nombres, lugares. Luego los gemidos. Unos gemidos bajos, guturales, que me helaron la sangre. Eran inquietantemente similares a los que había oído en los pasillos del hospital. Puse mi mano sobre su boca para ahogar el sonido, mis ojos fijos en las dos mujeres que dormitaban. No podían oír esto, no podían ver esto. La moral del grupo era tan frágil como el cristal. Entonces, tan repentinamente como empezaron, las convulsiones cesaron. El cuerpo de Tony se quedó flácido, su respiración se detuvo. Por un momento pensé que se había acabado. Sentí una extraña mezcla de pena y alivio. Se había ido. El peligro inmediato había pasado. Comprobé su pulso en el cuello. Nada. Tony, mi compañero, el tipo que me contaba chistes malos durante los turnos de noche, estaba muerto. Cerré los ojos, pronunciando una oración silenciosa que no sabía que recordaba. Estaba a punto de levantarme, de despertar a las chicas para contarles la mala noticia, cuando ocurrió. Sus ojos se abrieron de golpe, pero no eran sus ojos. Eran completamente blancos, lechosos. No había reconocimiento en ellos, ni pensamiento ni alma, solo un vacío depredador. Su cuerpo se tensó y de su garganta salió un gruñido ahogado, un sonido que vibró a través de mi mano que todavía estaba sobre su boca. Intentó morderla. Instintivamente retiré la mano. Lo que antes era Tony se levantó con una velocidad antinatural. Sus movimientos eran torpes, pero llenos de una fuerza espasmódica. Se abalanzó sobre mí, con las manos como garras y la boca abierta en un rictus silencioso y hambriento. No hubo tiempo para pensar. No hubo tiempo para el duelo. El sargento Almeida tomó el control de nuevo. Lo esquivé y él tropezó cayendo contra la unidad de ventilación. Usé ese segundo para sacar mi cuchillo de combate, el que siempre llevaba atado a mi bota. Él se giró y vino hacia mí de nuevo, sin gritos, sin palabras, solo ese horrible gruñido gutural. Era rápido, más rápido de lo que debería. Tuve que usar todo mi entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo para mantenerlo a distancia. Bloqueé un manotazo, desvié su intento de morderme el brazo. Su fuerza era increíble, febril. Esto no era Tony. Era una marioneta de carne movida por un virus o lo que fuera esa maldición. Y yo tenía que cortar los hilos. No tuve elección. No fue una decisión, fue un reflejo. Cuando se abalanzó de nuevo, me agaché, giré y le clavé el cuchillo en la base del cráneo, empujando hacia arriba con toda mi fuerza. Hubo un sonido horrible, un crujido húmedo. Su cuerpo se puso rígido por un instante y luego se desplomó como un saco de patatas. Cayó a mis pies inmóvil, esta vez de verdad. Me quedé allí de pie jadeando, con el cuchillo todavía en la mano, cubierto de lo que antes era mi amigo. Miré mis manos. Estaban temblando incontrolablemente. La sangre de Tony, o de esa cosa, estaba sobre ellas. La náusea subió por mi garganta y vomité en el suelo de la azotea. Vomité hasta que solo salieron arcadas secas y dolorosas. El horror de lo que acababa de hacer me golpeó con la fuerza de un martillo. Había matado a mi amigo. No, me corregí a mí mismo con una frialdad que me asustó. Había neutralizado una amenaza. Había protegido a mi unidad. El lenguaje del ejército era un escudo, pero un escudo muy frágil contra el dolor y la culpa que sentía. Limpié el cuchillo en mi pantalón, un acto mecánico y sin sentido. Tenía que deshacerme del cuerpo. No podía dejarlo aquí. No podía dejar que María y Sofía lo vieran. Con un esfuerzo que me pareció sobrehumano, arrastré el cuerpo de Tony hasta el borde de la azotea, al lado más oscuro, el que daba a un callejón trasero. Lo empujé por encima del muro de contención. No hubo un grito, solo el sonido sordo del impacto abajo. Un sonido que se perdió entre los demás ruidos de la ciudad moribunda. Adiós, amigo. Lo siento. Volví con las mujeres. Me moví con cuidado, asegurándome de que mis botas no hicieran demasiado ruido sobre la grava de la azotea. Ellas se habían despertado por el ruido ahogado de mi arcada y me miraban con ojos grandes y asustados en la penumbra anaranjada de la ciudad en llamas. ¿Gabriel? ¿Qué ha sido eso? ¿Dónde está Tony?, preguntó María, su voz un susurro tembloroso. Me limpié la boca con el dorso de la mano, sintiendo la piel áspera y el sabor amargo. La mentira se formó en mi mente, fría y necesaria. Era una munición más en este nuevo tipo de guerra, una herramienta para mantener la cohesión de la unidad. El liderazgo a veces es el arte de saber qué verdad es matar. Se sentía mal, muy mal, dije, mi voz sonando extrañamente hueca, distante. Tenía fiebre.
Fuimos al borde para que tomara un poco de aire. Se mareó y cayó. Las palabras salieron con una facilidad que me dio asco. Vi el horror florecer en sus rostros, reemplazando el miedo. Sofía ahogó un sollozo, llevándose las manos a la boca. María simplemente me miró, sus ojos buscando algo en los míos, una grieta en la historia, una señal de que no era verdad. Sostuve su mirada, mi rostro una máscara de granito. No podía permitirme flaquear. La duda ahora mismo era tan contagiosa como la enfermedad que nos rodeaba. El resto de la noche pasó en un estado de vigilia suspendida, una pesadilla lúcida. Nos sentamos juntos, dándonos la espalda, mirando hacia afuera en todas direcciones. Ya no hablábamos de turnos de vigilancia. El sueño era imposible. Cada gemido que subía de las calles, cada sombra que se movía en los tejados lejanos, cada ráfaga de viento que silbaba a través de las antenas, era una nueva aguja de hielo en nuestros nervios. La mentira sobre Tony pesaba en el aire entre nosotros, una presencia invisible y fría. Podía sentir sus miradas sobre mí cuando pensaban que no me daba cuenta. ¿Me creían? ¿O simplemente tenían demasiado miedo para no hacerlo? Empecé a pensar en las reglas. No las reglas del viejo mundo. Esas estaban quemadas y enterradas bajo los escombros de Phoenix. Las nuevas reglas, las que te mantienen vivo un día más. Regla número 1. La acababa de aprender de la forma más brutal. Cualquier herida no explicada es una sentencia de muerte. No hay lugar para la esperanza ni el beneficio de la duda. La vacilación es un suicidio. Tienes que actuar, rápido y de forma decisiva. La persona que era tu amigo hace un segundo puede ser la cosa que te arranque la garganta al siguiente. La piedad es un lujo que ya no podemos permitirnos. Regla número 2. La confianza es un recurso limitado y peligroso. Ahora soy responsable de estas dos mujeres, pero ¿puedo confiar en ellas? Si una de ellas resulta herida y me lo oculta, si el pánico las paraliza en un momento crítico, y lo que es peor, ¿pueden confiar ellas en mí? Un hombre que acaba de perder a su compañero en circunstancias sospechosas. Un hombre que ahora toma decisiones de vida o muerte sin consultar a nadie. Me di cuenta de que aunque estábamos juntos en esta azotea, yo estaba completamente solo. La carga del liderazgo es una carga solitaria. El amanecer llegó sin ninguna belleza. No fue un suave resplandor de esperanza, sino una revelación lenta y gris de la verdadera escala del desastre. La luz del día no limpió el horror, solo lo iluminó con un detalle implacable y nauseabundo. Las calles, que por la noche eran ríos de sombras y luces parpadeantes, ahora eran cementerios a cielo abierto. Coches destrozados, cuerpos esparcidos por el asfalto como muñecos rotos, y entre ellos las figuras andantes, cientos, miles. Una alfombra móvil de carne podrida que cubría cada centímetro visible de la ciudad. El sonido también cambió con la luz. El murmullo colectivo seguía allí, pero ahora podíamos distinguir los sonidos individuales con más claridad. Un gemido lastimero aquí, un gruñido agresivo allá, y lo peor de todo, el zumbido de las moscas. Un zumbido que parecía subir desde toda la ciudad, un coro fúnebre para millones de personas. El sol empezó a calentar el aire, y con el calor llegó el olor. Un hedor dulzón y pesado a sangre coagulada y carne en descomposición que ni la altura ni la brisa podían disipar. Era el aliento de la ciudad muerta. María vomitó. Sofía se limitó a llorar en silencio, con la cara entre las rodillas, negándose a mirar. Yo las obligué a beber un poco de agua. Había encontrado una toma de mantenimiento conectada a uno de los tanques de agua del hospital. El agua sabía a metal y a cloro, pero era agua. Era vida. Bebed. Tenéis que manteneros hidratadas, les dije, mi voz de sargento de nuevo. El shock es un enemigo. La deshidratación es otro. Tenía que mantenerlas funcionales. Tenía que mantenerlas vivas. Fue en ese momento, mirando la devastación bajo la cruda luz de la mañana, cuando la certeza me golpeó. Quedarnos aquí era morir. La azotea no era un refugio. Era una diana. Teníamos agua por ahora, pero no teníamos comida. El sol de Arizona, implacable, nos cocinaría vivos en un par de días. Y como había visto anoche, los infectados podían llegar a los tejados. Era solo cuestión de tiempo que encontraran la manera de subir aquí. Estábamos en una isla, sí, pero la marea estaba subiendo y la isla estaba a punto de hundirse. Mi mente, entrenada para encontrar soluciones tácticas en situaciones imposibles, empezó a trabajar a toda velocidad. Huir. Teníamos que huir. ¿Pero a dónde? La octavilla militar era clara. La ciudad era una jaula. Intentar cruzar el perímetro significaba enfrentarse no solo a los infectados, sino también a soldados con órdenes de disparar a matar. Era una sentencia de muerte. Quedarse era otra. Teníamos que elegir nuestro veneno. Y si iba a morir, prefería morir en movimiento, luchando, que sentado esperando el final. Mi mirada se desvió hacia el oeste. Más allá de la ciudad, más allá de las montañas que la rodeaban, estaba el desierto.
Y más allá del desierto, a cientos de kilómetros de distancia, estaba el océano, San Diego. De repente una idea loca, desesperada y quizás suicida echó raíces en mi cerebro. El océano, un espacio vasto, vacío, un lugar donde esas cosas no podrían seguirnos, no podían nadar, ¿verdad? Era una suposición, pero una suposición basada en la lógica. Su movimiento era torpe, sin coordinación. El agua sería una barrera natural. Tenía un barco. Bueno, no exactamente un barco. Un pequeño velero de 30 pies que había estado restaurando durante años. Estaba amarrado en una marina de San Diego. Mi sueño de jubilación. Un sueño que ahora podría ser nuestra única salvación. El pensamiento era tan absurdo que casi me río. Atravesar una ciudad infestada, cruzar un desierto para llegar a un pequeño velero. Era un plan sacado de una mala película de aventuras, pero era un plan. Y un mal plan es infinitamente mejor que no tener ningún plan. Me volví hacia las mujeres. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos vacíos de esperanza. Sabía que lo que iba a proponerles sonaría a locura, pero tenía que intentarlo. Tenía que darles algo a lo que aferrarse, por muy frágil que fuera. Escuchadme, dije, mi voz firme, intentando proyectar una confianza que no sentía. No podemos quedarnos aquí. Es una muerte lenta. Tenemos que movernos. Tenemos que salir de la ciudad. Sofía levantó la cabeza. ¿Salir? ¿No has leído el papel? Nos matarán, exclamó con un matiz de histeria en su voz. Están disparando a la gente. ¿Y a dónde iríamos? El mundo entero debe estar así. Tenía razón, por supuesto. Era una objeción lógica. Pero la lógica del viejo mundo ya no se aplicaba. La supervivencia requiere una cierta dosis de locura, una negación calculada de las probabilidades. Puede que nos maten si intentamos salir, pero nos matarán seguro si nos quedamos, repliqué, mirándola directamente a los ojos. Y no creo que el mundo entero esté así. Esto es una cuarentena. Eso significa que están tratando de contener algo, lo que significa que hay algo ahí fuera que vale la pena contener. Un fuera al que llegar. Era una extrapolación, una conjetura, pero sonaba plausible. La esperanza es un arma, y yo estaba tratando de forjar una en medio de la desesperación. Les hablé del océano, de San Diego. Les hablé de mi velero. Les describí la sensación de estar en el mar, con nada más que agua y cielo a tu alrededor. Un lugar limpio, un lugar seguro. Vi un pequeño destello de algo en los ojos de María. No era esperanza, todavía no. Era curiosidad. La imagen que pinté era tan opuesta a la realidad infernal que nos rodeaba que no pudo evitar sentirse atraída por ella. Era un escape, no solo físico, sino mental. Es una locura, Gabriel, dijo María en voz baja, pero ya no había rechazo en su tono. Había una pregunta. ¿Cómo? Mira ahí abajo. Hay miles de ellos. Y los soldados. Su voz se apagó, pero no necesitaba terminar la frase. El plan parecía imposible, y lo era. Pero la alternativa era la certeza de la muerte. Yo les estaba ofreciendo una posibilidad, por muy remota que fuera. No iremos por las calles, no a la luz del día, expliqué. Mi mente táctica ya desglosando el problema en fases. Nos moveremos por la noche. Usaremos los callejones, las azoteas, los sistemas de drenaje. Nos moveremos como ratas, en silencio. Evitaremos tanto a los muertos como a los vivos. Va a ser peligroso. Va a ser lo más difícil que hayamos hecho en nuestras vidas. Pero es posible. Mi voz era segura, convincente. Había convencido a hombres para que me siguieran a situaciones peores. Pasé la siguiente hora detallando el plan. El mapa de la ciudad estaba grabado en mi memoria por años de vivir aquí. Tracé una ruta mental, desde el hospital hasta los canales de drenaje que corrían por debajo de gran parte de la ciudad. Esos canales eran nuestra mejor apuesta para evitar a las patrullas militares en el perímetro. Eran oscuros, peligrosos, pero nos ofrecerían cobertura. Sería nuestro pasaje subterráneo hacia la libertad. Hablamos de los recursos, o más bien de la falta de ellos. Teníamos agua de la toma de mantenimiento. Teníamos mi cuchillo, una pequeña navaja multiusos que Tony llevaba y que cogí antes, y un botiquín de primeros auxilios casi vacío. No teníamos comida, no teníamos armas de fuego. Éramos 3 personas contra una ciudad entera de monstruos y un ejército. Las probabilidades eran abrumadoramente desfavorables, pero ya no pensaba en las probabilidades, pensaba en los pasos, un paso cada vez. La primera fase del plan era simple. Teníamos que bajar de esta azotea y llegar al nivel del suelo sin ser detectados. Luego teníamos que encontrar un lugar seguro donde pasar el día, para empezar nuestro viaje al anochecer. Mi mente se fijó en el aparcamiento subterráneo del hospital. Si podíamos llegar allí, podríamos encontrar un vehículo. Un vehículo no para conducir por las calles, sino para usarlo como refugio y para transportar cualquier suministro que pudiéramos encontrar. La idea empezó a tomar forma, a solidificarse.
Dejó de ser una fantasía desesperada y se convirtió en una misión. Les di a las mujeres tareas. Sofía, eres enfermera. Revisa el botiquín. Haz un inventario de cada gasa, cada venda. Necesito saber exactamente lo que tenemos. María, ayúdame. Necesitamos cuerdas o algo que sirva como cuerda. Sábanas, cables, lo que sea que podamos encontrar en la sala de mantenimiento de la azotea. Darles un propósito, una tarea. Ayudó a alejar el pánico. Pasamos el resto de la mañana preparándonos. Encontramos un armario de mantenimiento que no habíamos visto antes. Dentro había herramientas básicas, un martillo, una llave inglesa, algunos destornilladores, armas, primitivas, pero mejores que nada. También encontramos varios rollos de cable eléctrico grueso. No era una cuerda de escalada, pero serviría para un descenso controlado si era necesario. Cada objeto encontrado era una pequeña victoria, una inyección de moral. El sol subía más y más alto en el cielo, y el calor se volvió brutal. Nos refugiamos en la sombra de una gran unidad de aire acondicionado, conservando nuestra energía. El mundo de abajo seguía con su rutina macabra. La horda se movía sin rumbo, atraída por ruidos lejanos o por nada en absoluto. De vez en cuando veíamos a un superviviente solitario cometer un error. Un ruido, un movimiento en falso. La horda convergía sobre ellos con una velocidad aterradora. Y luego el silencio. Eran lecciones duras y gratuitas sobre lo que no debíamos hacer. Al mediodía, el hambre empezó a ser un problema real. Era un dolor sordo en el estómago, un recordatorio constante de nuestra vulnerabilidad. No había nada que comer en la azotea, absolutamente nada. El agua ayudaba a llenar el vacío, pero no podía engañar al cuerpo por mucho tiempo. Sabía que teníamos que encontrar comida durante nuestra primera incursión, o nuestras posibilidades de llegar lejos disminuirían drásticamente. La energía era un recurso tan vital como las armas o el agua. Empecé a sentir el peso de sus vidas sobre mis hombros. Cada decisión que tomaba, cada palabra que decía, podía hacer la diferencia entre su vida y su muerte. La mirada de María había cambiado. Ya no era solo miedo. Había una especie de confianza reacia en ella. Una decisión de creer en mi plan porque la alternativa era la nada. Sofía seguía frágil, pero ahora obedecía mis órdenes sin dudar. Se habían convertido en mis soldados, y yo en su sargento. Una unidad nacida del infierno. Mientras el sol comenzaba su lento descenso por el oeste, reuní al grupo. Esta noche, en cuanto oscurezca por completo, nos moveremos, anuncié. Nuestro objetivo es el aparcamiento subterráneo. Cogeremos lo que podamos de las máquinas expendedoras de la cafetería en el camino. Nos moveremos rápido y en silencio. Nadie habla a menos que sea absolutamente necesario. Nos comunicaremos con señales de mano. ¿Entendido? Ambas asintieron. Sus rostros estaban tensos, pero había determinación en ellos. Les enseñé algunas señales básicas de mano. Alto, adelante, enemigo a la vista, agáchate. Las practicamos en la sombra, como niños jugando a un juego mortal. Era surrealista. Hace 24 horas, estas mujeres estaban salvando vidas, cambiando vías y tomando la presión arterial. Ahora estaban aprendiendo tácticas de sigilo de un exsoldado en el techo de un hospital rodeado de muertos vivientes. El mundo se había vuelto loco. Y nosotros nos estábamos volviendo locos con él para poder sobrevivir. Mi principal preocupación era la puerta de la azotea. Abrir nuestra barricada haría ruido, y bajar por las escaleras de servicio era un viaje a ciegas hacia lo desconocido. ¿Qué nos esperaba al otro lado de la puerta de cada piso? ¿Cuántos de ellos estarían vagando por los pasillos que habíamos atravesado corriendo horas antes? Era una apuesta. Toda la operación era una apuesta, pero era la única que teníamos en la mesa. Mientras la luz se desvanecía, un nuevo sonido llegó a nuestros oídos. Un sonido que no habíamos oído desde que empezó todo. Música. Una melodía infantil, distorsionada y repetitiva, como la de un camión de helados. Venía de algún lugar de la ciudad, a varias manzanas de distancia. Era increíblemente fuera de lugar. Una nota de locura alegre en medio de la sinfonía de la muerte. Y lo más aterrador de todo fue ver el efecto que tuvo en la horda. Desde nuestra posición elevada, vimos cómo miles de infectados dejaban de vagar sin rumbo. Sus cabezas se giraron, todas en la misma dirección, como una manada de depredadores que ha localizado a su presa. Y luego empezaron a moverse, no de forma caótica, sino con un propósito. Miles de ellos fluyendo por las calles como un río, todos moviéndose hacia la fuente de esa música infantil. Era la primera vez que los veía actuar con un propósito coordinado. Y fue la cosa más aterradora que había visto hasta ahora. ¿Qué significaba? Alguien estaba haciendo eso a propósito, usando el sonido para atraerlos, para manipularlos. ¿Era otro superviviente? ¿O era algo peor? La pregunta quedó flotando en el aire, añadiendo una nueva capa de paranoia a nuestra situación.
No solo teníamos que preocuparnos por los monstruos sin mente y los soldados sin piedad. Ahora, al parecer, había también jugadores desconocidos en el tablero. Jugadores con la capacidad de dirigir a la horda como un arma. La oscuridad finalmente nos envolvió. La ciudad en llamas proporcionaba una luz parpadeante e incierta. Era la hora. Miré a María y a Sofía. Sus ojos reflejaban los incendios de abajo. Estaban aterrorizadas, pero listas. Recordad el plan. Manteneos cerca, no os separéis, pase lo que pase, susurré. Vamos a salir de aquí. Con un último vistazo a la jaula de muerte que era Phoenix, nos dirigimos hacia la puerta de acero que era nuestro único camino hacia abajo. La primera etapa de nuestro imposible viaje estaba a punto de comenzar. Empezamos a desmontar la barricada. Cada pieza de metal que movíamos, cada chirrido del viejo compresor de aire acondicionado al ser arrastrado por el suelo, sonaba como un trueno en el silencio tenso. Esperaba en cualquier momento oír golpes al otro lado de la puerta, pero no llegó ninguno. El silencio del hueco de la escalera era absoluto, lo cual era casi más desconcertante que el ruido. El silencio podía ocultar cualquier cosa. Con la barricada retirada, me acerqué a la puerta. Puse mi oreja contra el frío acero. Escuché durante un minuto entero. Nada. Ni un gemido, ni un rasguño. Nada. Hice una seña a las mujeres para que se prepararan, con sus armas improvisadas en la mano. Tomé una respiración profunda, el aire frío llenando mis pulmones. Luego, con un movimiento lento y controlado, descorrí los pesados pasadores de hierro. El sonido del metal deslizándose pareció resonar en todo el edificio. Empujé la puerta solo una rendija. La oscuridad del hueco de la escalera era total. Usé mi linterna, cubriendo la mayor parte de la lente con la mano para emitir solo un haz de luz muy débil. Apunté hacia abajo. Las escaleras de metal descendían hacia la negrura. Estaban vacías, al menos hasta donde alcanzaba la vista. Yo primero, susurré. Contad hasta 20 y luego seguidme. Una a la vez. Moveos despacio. No toquéis las barandillas de metal si podéis evitarlo. Di el primer paso para salir de la relativa seguridad de la azotea y entrar en la oscuridad del edificio. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso. Cada sentido estaba alerta al máximo. El aire aquí dentro era estancado, denso con el olor a polvo y a algo más. El leve pero inconfundible hedor a descomposición. El descenso había comenzado. Estábamos volviendo a entrar en la boca del lobo, voluntariamente. Era el primer paso de un largo camino hacia el mar. Mientras bajaba los primeros escalones, mi pie tropezó con algo. Apunté la linterna hacia abajo. Era una carcasa de bala, una sola. La recogí, 9 milímetros, el tipo de munición que usaba la policía local. Y el personal de seguridad del hospital. Tony debió haberla disparado durante el caos inicial. Un pequeño recordatorio de la batalla que se había librado aquí. Un recordatorio de lo rápido que todo se había ido al infierno. Apreté la carcasa en mi puño y seguí bajando hacia lo desconocido. La tensión en el hueco de la escalera era tan espesa que casi se podía masticar. Cada pocos escalones me detenía y escuchaba. El único sonido era el de mi propia respiración y los latidos de mi corazón en mis oídos. Detrás de mí, oí el suave paso de María, que me seguía a la distancia acordada. Estaba funcionando. Estábamos en movimiento, pero sabía que esta calma no podía durar. El hospital era un laberinto lleno de minotauros, y estábamos tentando a la suerte a cada paso que dábamos. Llegamos al rellano del último piso. La puerta que daba a los pasillos del hospital estaba cerrada. Me acerqué a ella con la misma precaución que a la de la azotea. Pegué la oreja a la madera. Silencio. Luego, un sonido. Un arrastrar de pies, lento y rítmico al otro lado, seguido de un gemido bajo. Había al menos uno allí fuera. Hice una seña a María para que se detuviera y se pegara a la pared. Apagué mi linterna. Nos quedamos en la oscuridad total, esperando, escuchando el sonido de la muerte arrastrándose al otro lado de la puerta. El plan original era bajar directamente a la planta baja y cruzar al aparcamiento, pero la presencia de infectados en los pisos superiores significaba que no podíamos asumir que ningún piso era seguro. Tenía que tomar una decisión. ¿Intentábamos pasar por este piso esperando que solo fuera uno? ¿O seguíamos bajando esperando que los pisos inferiores estuvieran más despejados? Cada opción era una apuesta, y yo era el que tenía que tirar los dados por todos nosotros. Decidí seguir bajando. Enfrentarse a un enemigo conocido en un espacio cerrado era un riesgo innecesario. Nuestra prioridad era el sigilo, no el combate. Hice una seña para continuar el descenso. Pasamos por delante de la puerta del piso conteniendo la respiración, como si la criatura al otro lado pudiera oír nuestros pensamientos. El sonido de sus pies arrastrándose se desvaneció a medida que bajábamos, reemplazado de nuevo por el silencio opresivo de la escalera. Un pequeño obstáculo evitado, pero sabía que habría más, muchos más. Seguimos bajando, un piso, luego otro.
La disciplina del silencio se había apoderado de nosotros. Éramos 3 fantasmas descendiendo a través de las capas del infierno. Cada puerta de piso que pasábamos era un portal a una pesadilla potencial, y con cada una que dejábamos atrás, una pequeña gota de tensión se liberaba, solo para ser reemplazada por la anticipación de la siguiente. El aire se volvía más denso, más cargado con el olor a enfermedad y a violencia a medida que nos acercábamos al nivel del suelo. La azotea, con su aire limpio y su visión clara, parecía un paraíso lejano, un recuerdo de otra vida. Finalmente llegamos a la puerta de la planta baja. Esta era diferente. Estaba ligeramente entreabierta y una luz parpadeante del pasillo principal se filtraba por la rendija. Podía oír un zumbido eléctrico, probablemente de una luz de emergencia dañada, y un sonido de goteo constante, algún líquido golpeando el suelo de linóleo. Hice una seña para que se detuvieran y me asomé con extremo cuidado. El pasillo estaba en ruinas, un carrito de instrumental volcado, papeles por todas partes y grandes manchas oscuras y pegajosas en el suelo y las paredes. A lo lejos vi una figura tirada en el suelo. No se movía. Nuestro objetivo, la cafetería, estaba a la izquierda, al final de un corto pasillo. La entrada estaba destrozada, las puertas de cristal hechas añicos. Era un riesgo calculado. Necesitábamos la comida, la energía. Les indiqué la ruta con 2 dedos y luego señalé mis ojos y mis oídos recordándoles que estuvieran alerta. Nos movimos agachados, pegados a la pared, nuestros pies evitando cuidadosamente los trozos de cristal y los escombros. Cada paso era deliberado. Cada músculo de mi cuerpo gritaba de tensión. Entrar en la cafetería fue como entrar en una fotografía de un desastre. Las mesas estaban volcadas, las sillas esparcidas. La comida de las bandejas estaba tirada por el suelo, una mezcla grotesca que empezaba a pudrirse. Y había cuerpos, 2, un miembro del personal de la cocina y alguien con una bata de paciente. Ambos estaban inmóviles, en posturas antinaturales. El aire era espeso, nauseabundo. Les hice una seña a las mujeres para que empezaran a buscar, apuntando a las máquinas expendedoras y a la despensa de la cocina, cuya puerta estaba abierta. Yo me quedé de guardia, mi cuchillo en una mano y el martillo en la otra, barriendo la habitación con la mirada, mis oídos atentos al más mínimo sonido. Ellas trabajaban con una eficiencia silenciosa y desesperada. Oía el suave ruido de las bolsas de patatas fritas al ser metidas en sus bolsos improvisados, el golpe sordo de las botellas de agua. Eran los sonidos de la supervivencia. Encontraron barritas energéticas, frutos secos, cualquier cosa sellada y no perecedera. Un tesoro en medio del apocalipsis. Fue entonces cuando uno de los cuerpos se movió, el que llevaba la bata de paciente. Había estado tumbado boca abajo y yo lo había descartado como muerto. Un error de novato, un error que casi nos cuesta todo. Se giró lentamente, un brazo retorciéndose en un ángulo imposible. Un gemido bajo y húmedo salió de su garganta. Sofía ahogó un grito y yo me giré al instante. Estaba a menos de 3 metros de ella. No hubo tiempo para tácticas, solo para la acción. Me abalancé hacia adelante, interponiéndome entre la criatura y Sofía. No le di tiempo a levantarse del todo. Lo empujé hacia atrás con una patada, y mientras caía, le clavé la punta del martillo en la sien. No fue limpio. El cráneo crujió, pero siguió moviéndose, arañando el aire. Tuve que golpearlo 2 veces más, con una furia fría y controlada, hasta que se quedó quieto, definitivamente quieto. El sonido de los impactos resonó en la silenciosa cafetería. Me quedé jadeando, con la sangre salpicada en mi brazo. Miré a Sofía. Estaba blanca como el papel, temblando, pero no gritó. Asintió una vez una señal de comprensión. Había visto de cerca lo que eran estas cosas. Había visto lo rápido que podía pasar. La lección fue brutal, pero necesaria. Suficiente. Tenemos lo que podemos llevar. Vámonos, susurré, mi voz más ronca de lo normal. Salimos de la cafetería, dejando atrás al muerto, al recién muerto y el eco de mi propia violencia. El camino al aparcamiento subterráneo fue a través de un pasillo de servicio. La rampa de descenso estaba oscura como una boca de cueva. El aire cambió de nuevo, volviéndose frío y húmedo, con un olor a gasolina, aceite y hormigón húmedo. Cada sonido aquí abajo se amplificaba, rebotando en las paredes de hormigón. Nuestros pasos, el goteo de agua de las tuberías del techo, nuestra propia respiración. Era un mundo de ecos y sombras. El aparcamiento era un campo de batalla de coches. Algunos estaban chocados, otros con las puertas abiertas y el interior revuelto. Las luces de emergencia parpadeaban de forma intermitente, iluminando escenas macabras en flashes estroboscópicos. Vimos infectados dentro de algunos coches, golpeando los cristales sin cesar, atraídos por nuestro movimiento. Sus rostros pálidos y sus ojos vacíos aparecían y desaparecían con cada parpadeo de la luz. Era una galería de los horrores. Nuestra misión era encontrar un vehículo, uno que funcionara, uno con combustible.
uno que no tuviera una sorpresa desagradable dentro. Empezamos a movernos metódicamente, de coche en coche. Evitábamos los que tenían las ventanillas rotas o los que mostraban signos evidentes de lucha. Probé la manilla de una vieja furgoneta de trabajo, cerrada. Un sedán, cerrado. Luego, una camioneta. Una Ford F-150, sólida, alta, perfecta. La puerta del conductor estaba sin cerrar. Abrí la puerta con una lentitud agónica, mi cuchillo preparado. El interior estaba vacío. Las llaves no estaban en el contacto. Maldije en voz baja. Mi corazón se hundió. Entonces María, que estaba mirando por la ventanilla del copiloto, me dio un golpecito en el hombro y señaló hacia el asiento. Las llaves estaban allí, tiradas, como si se le hubieran caído al dueño al huir. Una pequeña dosis de suerte. Quizás el universo no nos odiaba del todo. Giré la llave en el contacto. Durante un segundo eterno no pasó nada. Luego, el motor cobró vida con un rugido que sonó como una explosión en el silencio del aparcamiento. Al instante, todos los infectados cercanos se giraron hacia nosotros. Los que estaban en los coches empezaron a golpear los cristales con más fuerza. Los que deambulaban por el aparcamiento empezaron a caminar y luego a correr torpemente hacia nosotros. «¡Subid! ¡Ahora!», grité. María y Sofía se metieron en la parte de atrás mientras yo ponía la camioneta en marcha. Miré el indicador de combustible. 3/4 de depósito. Más suerte de la que merecíamos. Pisé el acelerador. La camioneta se lanzó hacia adelante, sus neumáticos chirriando sobre el hormigón. No me dirigí a la rampa de salida. Me dirigí a la gran puerta metálica de persiana que daba a un callejón trasero. Era nuestra única salida que no nos llevaba a una calle principal llena de ellos. El impacto fue ensordecedor. La camioneta, una bestia de acero americano, atravesó la delgada puerta de aluminio como si fuera de papel. Salimos al callejón, a la noche parpadeante de Phoenix. No nos detuvimos. Conduje con una precisión desesperada, usando los callejones y las calles de servicio como una red secreta. Pasamos junto a hordas de infectados que se giraban y corrían tras nosotros, sus gemidos ahogados por el rugido del motor. Era una carrera contra un tsunami de carne muerta. El viaje fue un borrón de caos. Un thump sordo cuando atropellamos a uno que no pudimos esquivar. El rostro de otro golpeando la ventanilla lateral, sus dientes agrietados rozando el cristal. Tuve que obligarme a no mirar sus caras, a verlos solo como obstáculos, como parte del terreno. Pero era difícil. Cada uno de ellos había sido una persona. Un padre, una hermana, un hijo. Ahora solo eran monstruos, y yo era el hombre que los atropellaba sin dudarlo. Finalmente llegamos a nuestro destino intermedio, la entrada a uno de los principales canales de drenaje de la ciudad. Estaba oculta detrás de un almacén abandonado, una gran rejilla de hierro oxidado. Era nuestra puerta de entrada al inframundo, nuestro pasaje para evitar el perímetro militar. Teníamos que abandonar la camioneta aquí. Ya había cumplido su propósito. Nos había sacado del hospital y nos había llevado a través del corazón de la locura. «Fuera, coged todo lo que podáis llevar», ordené. Salimos del vehículo, el motor todavía en marcha, un señuelo que con suerte mantendría ocupados a los perseguidores durante un rato. Usando una barra de hierro que habíamos cogido del aparcamiento, forzamos la rejilla. Se abrió con un chirrido de protesta que me puso los pelos de punta. Debajo, una escalera de metal descendía a una oscuridad absoluta. El olor que subía de allí era fétido, una mezcla de aguas residuales y descomposición. Era el precio de la libertad. Descendimos a las entrañas de la ciudad. La oscuridad era total, más profunda que la del hueco de la escalera. El aire era pesado, casi irrespirable. El suelo estaba cubierto por unos centímetros de agua estancada y fangosa que se filtraba en mis botas con cada paso. El sonido de nuestros chapoteos resonaba de forma alarmante en el túnel de hormigón. Estábamos ciegos, vulnerables, moviéndonos por un laberinto desconocido bajo una ciudad de pesadilla. Usé mi linterna con moderación, solo para asegurarme de que el camino estaba despejado delante de nosotros. Las paredes del túnel estaban cubiertas de un limo resbaladizo. De vez en cuando veíamos ratas corriendo, sus ojos brillando como pequeños puntos rojos en la oscuridad. Eran la única forma de vida normal que habíamos visto en horas, y su presencia era extrañamente reconfortante. Significaba que no todo en este mundo subterráneo estaba muerto o era monstruoso. Caminamos durante lo que parecieron horas. Perdimos la noción del tiempo, del día y de la noche. Nuestro mundo se redujo al estrecho haz de mi linterna, al sonido de nuestros pies en el agua y al hedor constante. Era una prueba de resistencia física y mental. María y Sofía se mantuvieron fuertes, siguiendo mis pasos sin una queja. El miedo las había endurecido, las había transformado. Ya no eran las enfermeras que había conocido. Eran supervivientes. De vez en cuando oíamos ruidos por encima de nosotros. El estruendo lejano de un vehículo militar, ráfagas de disparos. Estábamos directamente debajo del perímetro de cuarentena.
Nuestro plan, por muy loco que fuera, estaba funcionando. Estábamos eludiendo a los guardias, moviéndonos por debajo de sus pies, invisibles. Cada uno de esos sonidos lejanos era una confirmación de que habíamos tomado la decisión correcta, un estímulo para seguir adelante a través del fango y la oscuridad. Entonces vi algo, una tenue luz grisácea al final del túnel. Al principio pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, pero a medida que nos acercábamos, la luz se hizo más fuerte. Era una rejilla de salida, la salida. Aceleramos el paso, el agotamiento olvidado por un momento, reemplazado por una oleada de esperanza desesperada. El aire empezó a oler menos a aguas residuales y más a polvo y a la fresca brisa del desierto. Llegamos a la escalera. Subí primero, empujando la rejilla. Se dio fácilmente. Asomé la cabeza. Estábamos en medio del desierto. El cielo estaba empezando a clarear por el este, pintándose de un suave color gris y rosa. Detrás de nosotros, a varios kilómetros de distancia, estaba la silueta oscura de Phoenix, todavía iluminada por los fuegos, una cicatriz purulenta en el horizonte. Estábamos fuera. Lo habíamos conseguido. Ayudé a María y a Sofía a salir. Caímos al suelo arenoso, cubiertos de suciedad, apestando, completamente exhaustos pero vivos y libres. Respiramos el aire limpio del desierto como si fuera la primera vez que respirábamos en nuestras vidas. El silencio aquí era profundo, real, solo roto por el suave silbido del viento. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, no había gritos, no había gemidos, no había disparos. Nos quedamos allí un largo rato, mirando hacia atrás, hacia la ciudad que habíamos dejado. Era como mirar un volcán después de la erupción, un lugar de muerte y destrucción, hermoso y terrible a su manera. Habíamos sobrevivido a la noche, habíamos escapado de la tumba. Una sensación de victoria frágil y agotada se apoderó de mí. Lo habíamos logrado. El primer paso, el más imposible, estaba hecho. Ahora solo quedaba el desierto. Y luego, el mar. Pero mientras observaba la ciudad, noté algo que me heló la sangre, algo que había pasado por alto en mi alivio. La horda. Desde esta distancia podía ver el movimiento de masas. No era el movimiento caótico y sin rumbo que había visto antes. Se estaban agrupando. Miles y miles de ellos, moviéndose lentamente, no hacia un sonido, sino hacia el borde de la ciudad, hacia el perímetro de cuarentena. No atacaban, simplemente se congregaban, una presión silenciosa y masiva contra las barreras invisibles. Era un comportamiento que no tenía sentido. No había ningún estímulo obvio. Era como si estuvieran probando las defensas, como si una inteligencia colectiva estuviera evaluando la jaula en la que estaban encerrados. Una frialdad recorrió mi espina dorsal. Estábamos asumiendo que eran animales sin mente, impulsados solo por el instinto. Pero, ¿y si nos equivocábamos? ¿Y si había algo más detrás de esos ojos vacíos? Un recuerdo repentino me golpeó. El infectado de la cafetería, el que maté con el martillo. En el último segundo, justo antes del golpe final, sus ojos se habían fijado en los míos. En ese momento, en la penumbra, pensé que era solo un reflejo vacío. Pero ahora, recordándolo, me di cuenta de que había visto algo más. No era inteligencia, no era reconocimiento, era pánico. Por una fracción de segundo había visto el terror absoluto en sus ojos, el terror de la persona que todavía estaba atrapada adentro. La realización me golpeó con la fuerza de un golpe físico. No eran solo cuerpos reanimados, eran prisiones. Prisiones de carne podrida, con el ocupante original todavía dentro, consciente, observando con horror cómo su propio cuerpo se convertía en un monstruo. Un pasajero indefenso en su propia pesadilla, obligado a observar, sentir y participar en cada atrocidad. El infierno no era ser comido por ellos. El infierno era ser uno de ellos. Miré de nuevo a la horda que se acumulaba en el horizonte. Ya no veía un ejército de monstruos. Veía un océano de almas torturadas. Un coro silencioso de millones de personas gritando desde el interior de sus propias tumbas andantes. Y esa congregación en el perímetro ya no parecía una táctica militar. Parecía un intento masivo y desesperado de escapar. No de la cuarentena, sino de sí mismos. Un suicidio colectivo que no podían cometer. Miré a María y a Sofía. Estaban dormitando, agotadas, con una falsa sensación de seguridad. ¿Cómo podría explicarles esto? ¿Cómo podría decirles que la amenaza que enfrentábamos era infinitamente más horrible de lo que imaginábamos? Que no estábamos matando monstruos, sino liberando a prisioneros de la única manera posible. La carga moral de lo que estábamos haciendo, de lo que tendríamos que seguir haciendo, se volvió insoportablemente pesada. El sol salió por completo, bañando el desierto de una luz dorada. Teníamos un largo camino por delante, un viaje a través de un paisaje implacable hacia un sueño de agua salada y seguridad. Habíamos ganado nuestra libertad, pero la había ganado a un costo que apenas empezaba a comprender. La pregunta que ahora ardía en mi mente era mucho más aterradora que cualquier zombi.
¿Qué clase de monstruo tienes que convertirte para sobrevivir en un mundo donde la piedad es un pecado y el asesinato es un acto de misericordia? No tenía respuesta. Y sabía que para llegar a San Diego tendría que encontrar una o perder lo que quedaba de mi alma en el desierto. El viaje acababa de empezar.